Hola amigos, de nuevo en su programa Destellos, con un nuevo tema. Como todos los sábados a las 6 de la tarde, a través de Urantia Televisión y sus redes sociales. Les invitamos a que disfruten este tema y a la vez reflexionemos un poquito sobre lo que trata, porque es una pregunta que muchas veces nos hacemos y con bastante frecuencia. El tema de esta noche es: ¿qué es el castigo de Dios? Todos estamos preocupados por ese castigo de Dios que a veces nos han inculcado en idea desde que estábamos en la niñez. Quizás por una religión a la cual hemos pertenecido, alguna religión de esas tradicionales que creen en el Dios, en el Padre castigador. Y a través de los años y de la experiencia, pues nos hemos venido preguntando que si los males que nos acontecen vienen siendo un castigo de Dios. Nos vamos a referir más que todo a la época de nuestra como mortales. No vamos a tomar en cuenta lo que el libro de Urantia dice por ahora, ¿verdad? Sobre la rebelión de Lucifer y el mal que nos ha quedado por ello, sino que hablaremos sobre nosotros personalmente y cómo ese castigo, si existe, nos afecta. Entonces empecemos. ¿Qué es el castigo de Dios? Lo veremos siempre desde un punto de vista de la filosofía, de la teología y, por supuesto, del libro de Urantia. En esta imagen estamos viendo los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué representan estos jinetes del Apocalipsis? Pues realmente algunos de nuestros temores, ¿no? Estos jinetes representan la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Y siempre han sido símbolo, estos 4 jinetes del Apocalipsis, de una representación de las tragedias e infortunios que dan fin a la humanidad. Es una manera un poco pesimista de ver el futuro y está explícito en la parte de los libros sagrados, o principalmente de la Biblia cristiana o católica, que se refiere al Apocalipsis, como lo indica el nombre de los jinetes. Entonces también veamos que existe otro concepto, aparte de estas cosas que nos suceden en nuestro mundo material, estas catástrofes y calamidades y enfermedades y todo, bueno, todo lo que incluye. También tenemos el concepto de lo que es, perdón, se me fue un slide, de el castigo eterno. Y a ese es el que más temor le tenemos, ¿no creen? El Nuevo Testamento también se refiere al castigo eterno como el juicio eterno, es decir, un juicio que es válido eternamente. O sea, seremos salvados, iremos al paraíso a gozar de la presencia del Padre, o simplemente seremos condenados, entre comillas, o vamos a desaparecer como que jamás hubiéramos existido. Esas son las alternativas que nos presenta el concepto de el castigo de Dios. Nunca hemos recibido una respuesta directa a las enormes objeciones
que se presentan filosófica y teológicamente si se afirma que en efecto Dios castiga. ¿Cuáles son las respuestas a esta pregunta? La filosofía plantea el desafío que tradicionalmente se ha conocido como la paradoja de Epicuro. El desafío atribuido a ese filósofo griego Epicuro que vivió en los años 341 a 270 antes de Jesucristo. Este desafío de Epicuro es muy representativo sobre este concepto de cómo es Dios y cómo actúa Dios. Así que empezaremos conociendo estas opiniones. Y esta paradoja de Epicuro es como sigue, según la filosofía, ¿no? Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz. Entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malvado. Es capaz y desea hacerlo. ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Estas son las preguntas principales desde que se aborda el tema. El problema filosófico de Epicuro plantea que si Dios existiera, no podría existir el mal, a menos que o que no fuera bueno o que no fuera omnipotente. Es una gran paradoja, ¿no les parece? El que aborda la filosofía, un poco complicado, y lo veremos, lo trataremos de minimizar lo más posible para que lo entendamos un poco simplemente, sin meternos en lo que se refiere a la profundidad de la filosofía. Veremos entonces qué nos dice esta paradoja viéndola desde el punto de vista, digamos, lógico. La paradoja de Epicuro, desde la perspectiva lógica, es el análisis del problema del mal que usualmente se hace desde un punto de vista claro, lógico y cognitivo. Y es así, para que reflexionemos. Si una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente existe, entonces el mal no existe. Pero nosotros sabemos que hay maldad en el mundo. En el sistema, en el momento actual y en épocas antiguas de la humanidad, hay maldad en el mundo. Estamos refiriéndonos a las consecuencias o a las épocas posteriores a la rebelión de Lucifer. Por lo tanto, una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente no existe. Supuestamente hasta aquí llegamos con una lógica. Pero entonces se presenta el problema lógico de cómo comprobar, es decir, cómo darle validez lógica a la afirmación de que una deidad omnipotente, omnisciente y omnibenevolente implica necesariamente la inexistencia del mal. Entonces, continuemos para dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo podemos compaginar que exista un ser como Dios, como lo conocemos, bondadoso y todo, y eso querría decir que no existe el mal, porque no es compatible con nuestro Padre
en la forma que nosotros le conocemos, por experiencias o por revelaciones. ¿Cómo es posible explicar esta contradicción? Pues simple y sencillamente no se puede. ¿Por qué? Nos seguimos analizando esa paradoja de Epicuro. Porque ni siquiera desde el punto de vista humano, potencia o potente, significa oposición al mal en este caso. Significa que se tiene la expedita facultad o potencia de hacer algo. Y ese algo no necesariamente significa oponerse al mal. Bueno, de nuevo, ¿por qué? Porque benevolencia literalmente significa que se tiene buena voluntad o simpatía hacia las personas o sus obras. En otras palabras, hacia nosotros, hacia la humanidad. Y entonces, ¿quiénes tienen la expedita facultad o potencia de hacer el mal? ¿La humanidad o Dios? Ciertamente la humanidad. Entonces, ¿de dónde surge el mal? De la humanidad, no de Dios. Este ya es el punto. El mal existe y es producto de la humanidad, no de Dios. Lo que nos lleva al segundo punto lógico cognitivo. ¿Querría Dios prevenir el mal ocasionado por el hombre? Porque ya aclaramos que el mal viene del hombre. Podría, pero no es su función, ni su responsabilidad, sino la nuestra. Para eso se nos dio libre albedrío y junto con él la capacidad para razonar y distinguir entre el bien y entre el mal. Aunque el antropocentrismo humano así lo considere, o sea, centrando todo en la humanidad, Dios no existe para estar al pendiente de nosotros, una o más de sus creaciones. La humanidad no es el centro de su creación, sino tan solo una más. Es lo que nos dice la filosofía en esta paradoja de Epicuro. Aclarando, ¿verdad? Así las cosas, nos toca a nosotros mismos, no a Dios, el gobernarnos y prevenir el mal que nosotros mismos nos causamos. Aquí le vuelvo a recordar la imagen de los jinetes del Apocalipsis, ¿no? Dios es capaz de prevenir el mal que la humanidad se causa a sí misma, claro que sí, pero no le corresponde hacerlo, sino a nosotros. Entonces Dios no es malévolo. Conclusión lógica de la paradoja de Epicuro. Dios es capaz de prevenir el mal, pero no es su función hacerlo, sino la nuestra. Entonces, no debemos culpar a Dios, sino a nosotros mismos. Entonces, hasta aquí hemos aclarado de qué manera el mal es que nos perjudica y aclaramos que no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Quizás desde las eras de Lucifer, de la rebelión de Lucifer, pero estamos aterrizándonos a la época ya de la pura humanidad. Quizás desde Adán y Eva o algo anterior. Entonces, ya con este concepto claro de que sí existe el mal, veamos. La conclusión es que el mal existe. Entonces, si el mal existe, ¿hay castigo? ¿Puede ser un castigo de Dios porque permitimos que exista el mal?
A esta pregunta vamos ahora. Como no nos estamos refiriendo a castigo de Dios, busquemos una respuesta en la teología, ahora en la teología cristiana y también, ¿por qué no?, en el Islam, que también, pues, cree en un Dios. Y me imagino que también se hacen la misma pregunta que nosotros, que si el castigo viene de Dios. ¿Dios castiga o no castiga? La afirmación, vamos ahorita desde el punto de vista de la teología. La afirmación Dios castiga es apreciada y tenazmente defendida como absolutamente cierta por algunos sectores de la Iglesia, especialmente los más cercanos al llamado tradicionalismo. Y aquí ellos a veces se pueden referir, por ejemplo, que la esclavitud que existió en aquellos tiempos y que ahora disimuladamente también existe. La esclavitud, pues, es un mal, perjudica a una persona y, y era permitida, aún en los tiempos de Jesús. Entonces dicen, la esclavitud es un mal y fue permitida aún en los tiempos de Jesús. Entonces, el castigo existe. ¿Por qué? Porque había una clase privilegiada, no una clase, una civilización, una raza que era de los judíos, de los israelitas, porque ellos no permitían que que un judío fuera israelita. Tenía que ser de las culturas paganas, digamos. Pero al fin y al cabo, también era un ser humano y sufría las consecuencias de la esclavitud porque era maltratado e incluso no tenía valor su vida y podía ser llevado a la muerte por alguna falta que su amo lo considerara. Entonces, era muy duro, ¿no? Ver este concepto que toman los tradicionalistas sobre lo que es que sí existe el castigo de Dios. El concepto de que en efecto Dios no castiga en un sentido absoluto es mucho más abundante, importante y con mucho más peso teológico que las numerosas citas aisladas que usadas por los castigadores incurren incluso en la total distorsión de la intención de lo que se llama castigo. Dios no nos hace el mal, pero ello iría contra la esencia de Dios, que no quiere el mal. Pero las consecuencias interiores del pecado es lo que sentiré un día, las consecuencias inherentes al mal mismo. No es Dios quien nos impone algún mal para curarnos, pero Dios me deja, por así decirlo, a la lógica de mi acción. Y dejado a esta lógica de mi acción, yo soy castigado por la esencia de mi mal. Esta es parte de una de las encíclicas del cardenal Joseph Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI. Y él continúa diciendo, en mi mal está implicada también el castigo mismo. No viene del corazón, o sea, de la bondad de Dios. Viene de la lógica de mi acción. Y así puedo entender que he estado en oposición con mi verdad. Y estando en oposición con mi verdad, estoy en oposición con Dios. Y debo ver que la oposición con Dios es siempre autodestructiva, no porque Dios me destruye, sino porque el pecado destruye. Miren qué conceptos más interesantes los que nos aclara aquí Joseph Ratzinger, interpretando que en el mal mismo está el castigo. ¿Por qué? Porque siempre nos va a llevar a una autodestrucción si seguimos insistiendo en hacer o en hacernos mal.
Juan Pablo II también argumenta claramente a partir del pasaje bíblico de Job que que el Dios castigador revelado por este episodio es no solo parcial, sino distorsionado. Si ustedes pues no recuerdan lo de Job, es todo el padecimiento que tuvo después de ser un hombre feliz, con familia, con dinero, con propiedades, animales y todo, pues lo pierde todo e incluso llega a ser leproso. Y dicen, ¿por qué? Porque el demonio le dijo a Dios, sí, Dios, Job te alaba porque tú eres bueno con él. Si fuera malo con él, entonces no te va a alabar ni a venerar. Como si Dios pudiera dejarse influenciar. Por eso dice aquí que el episodio es no solo parcial, sino que también está distorsionado. Y a partir de este concepto fundamental de que el castigo de Dios es un concepto incompleto, desarrolla una valiosísima teología del sufrimiento humano, precisamente como señala el subtítulo de la encíclica El valor redentor del dolor, que es absolutamente incompatible con la noción de que el mal es castigo de Dios. Esto es lo que nos explicó Juan Pablo II en esa encíclica, en la parte que se refiere al valor redentor del dolor. Ahora veamos qué pasa en el Islam. Ya viendo que según la teología no se acepta de que el castigo venga, sea o sea, que la actuación de Dios sea un castigo por el mal que produce el hombre, sino que el mal en sí mismo produce ya el castigo. En el Islam se dice, indudablemente, cometer pecados es una de las causas de la ira de Dios, de la pérdida o retención de sus bendiciones o de quedar a merced de nuestros enemigos. Alá dijo. Esto es para los que practican la religión del Islam. Y dice, y azotamos al pueblo del faraón con años de sequía y mengua de frutos para que reflexionaran diciendo, como anteriormente se mencionó, que los pecados pues llevaban a la pérdida o retención de las bendiciones de Dios. Y continúa aquí, dice, a cada uno de estos pueblos les aniquilamos según sus pecados. A unos les enviamos un viento huracanado, a otros les sorprendió un estrépito, a otros hicimos que se los tragara la tierra y a otros les ahogamos. Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos lo fueron consigo mismos. Vemos entonces que aquí el Islam y lo que es el cristianismo están de acuerdo. El mal no viene de Dios. El castigo está implícito en la maldad de las actuaciones de la humanidad. Y continúa también, y sabed que Alá siempre le dará una salida a quien le teme y le sustentará de donde menos lo espera. Y quien se encomiende a Alá, sepa que Él le será suficiente y que Alá siempre hace que se ejecuten sus órdenes. Ciertamente, Él ha establecido a cada cosa su justa medida. Y sabed que Alá le facilitará a quien le tema todos sus asuntos. Aquí ellos también están implícitamente dándonos a conocer lo que es la misericordia de Dios. Bueno, si escuchan un ruidito al fondo, son ruidos externos que realmente yo no puedo controlar. Hay una construcción aquí cerca y están usando maquinaria pesada. Así que, por favor, disculpen el ruido.
Y pedid perdón a Alá por vuestros pecados, oh creyentes, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. También se nos habla de la otra vida y que ese castigo recibido acá por nuestro mal puede perjudicar también la vida siguiente, la vida eterna. Entonces, veamos ahora tratando sobre lo que es el castigo de Dios. Nos dice el libro de Urantia. Empecemos con este ejemplo. Mucho antes de partir Adán y Eva de Jerusalén, sus instructores les habían explicado minuciosamente las consecuencias de cualquier desvío significativo de los designios divinos. Yo personalmente, dice el revelador, y repetidas veces, les había advertido tanto antes como después de su llegada a Urantia que el descenso a la condición de la carne mortal sería el resultado indudable, el castigo seguro, el cual indefectiblemente resultaría por contumacia en la ejecución de su misión planetaria. Aquí estamos hablando de un castigo seguro. Imagínense, el libro de Urantia acepta esta terminología y el revelador la menciona en este párrafo donde habla de la contumacia de Adán y Eva. Y a propósito, contumacia viene del latín contumacia, que es tenacidad o dureza en mantener un error. Continúa el libro de Urantia diciéndonos: cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también se segará. Pero es verdad que, aun al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. ¿De qué se nos está hablando acá? Bueno, Dios ya estableció leyes universales para el tiempo, el espacio y para toda su creación. Y nosotros estamos dentro de esa creación. Entonces, es lógico. Si vamos a violar una ley o si vamos a ir en contra de una ley de Dios o de la naturaleza, vamos a tener una lógica consecuencia. Incluso la ciencia lo admite en la ley de la acción y la reacción. A toda acción corresponde una reacción. ¿Por qué? Hay que mantener un equilibrio para que no se incline hacia ningún lado lo que está perfectamente establecido. Continuando, la sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad una inevitable consecuencia de la maldad y de la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado a sabiendas es la aniquilación. Ya estamos advertidos. Ahí estamos luego usando el libre albedrío. Se nos dice, se nos advierte las consecuencias de ir en contra de las leyes y de la naturaleza de Dios. Más claro, no canta un gallo, como dice. El género humano no se destinó
a la ardua faena de la agricultura como castigo de un supuesto pecado. Se dijo, con el sudor de tu frente comerás el fruto de la tierra. Esto fue después de la falta de Adán y Eva, ¿recuerdan? No fue el castigo por la participación del hombre en las locuras de la rebelión de Lucifer bajo el caudillaje del traicionero Caligas. La labranza de la tierra es inherente al establecimiento de una civilización progresiva de los mundos evolutivos. La labranza de la tierra no es una maldición, es más bien la bendición más alta que se le puede brindar a todos los que así pueden gozar de la más humana de todas las actividades humanas. Esto lo dice el libro de Urano. El error, el mal, es el castigo de la imperfección. Las cualidades de imperfección o los hechos de una falsa adaptación se revelan en el nivel material mediante la observación crítica y el análisis científico en el nivel moral por la experiencia humana. La presencia del mal constituye la prueba de las imprecisiones de la mente y de la falta de madurez del yo evolutivo. El mal es, por lo tanto, también una medida de la imperfección en la interpretación del universo. Recuerden los círculos psíquicos. A medida que vamos logrando esa evolución, haciendo que ese yo vaya evolucionando y volviéndose más espiritual, es lógico que la influencia de este mal va a ser menor en cada uno de nosotros. Y al hablar de una masa crítica, pues el mal sería menos, el que afectaría menos al mundo en el que vivimos. La posibilidad de cometer error es inherente a la adquisición de la sabiduría. El esquema de progreso desde lo parcial y lo temporal a lo completo y lo eterno, desde lo relativo e imperfecto a lo final y perfeccionado. El error es la sombra del estado relativo de lo incompleto, que necesariamente debe caer sobre la senda ascendente universal del hombre hacia la perfección del paraíso. Aquí también está claro. ¿Ven? Tenemos, o sea, no somos perfectos. Y en esa imperfección cabe lo que se llama el error. Y el error, por consiguiente, produce un mal y ese mal trae en sí un castigo. Un castigo ya eh, incorporado, pues digamos, para mantener ese equilibrio de acción y de reacción. Y nos dice también el libro de Urantia, a través del revelador. Pero hijo mío, debes saber que el Padre no aflige a sus hijos deliberadamente. El hombre desencadena sobre sí mismo aflicción innecesaria como resultado de su negación persistente a marchar en los buenos caminos de la voluntad divina. La aflicción está en potencia en el mal, pero buena parte de ella se produce por el pecado y por la iniquidad. Pero puedes estar seguro de una cosa, el Padre no envía aflicción como castigo arbitrario de la fechoría. Las imperfecciones y desgracias del mal son inherentes, los castigos del pecado son inevitables, las consecuencias destructoras de la iniquidad son inexorables. El hombre no debe culpar a Dios por las aflicciones que son el resultado natural de la vida que Él elige vivir. Tampoco debe el hombre quejarse de esas experiencias que son parte de la vida tal como se vive en este mundo. Y luego hizo Jesús su declaración final. El Padre en el cielo no aflige a propósito a los hijos de los hombres. El hombre sufre primero por los accidentes del tiempo
y por las imperfecciones que se originan del mal en una existencia física inmadura. Luego, sufre las consecuencias inexorables del pecado, la transgresión de las leyes de la vida y de la luz. Finalmente, el hombre cosecha el fruto de su persistencia inicua en la rebelión contra el gobierno recto del cielo en la tierra. Pero los sufrimientos del hombre no son un castigo personal del juicio divino. Jesús es muy explícito en esta aclaración. Dios no aflige a los hombres deliberadamente. Hay accidentes del tiempo. Por ejemplo, las catástrofes, los huracanes, los terremotos, tantas cosas tampoco son castigo de Dios. Son parte de la evolución también del planeta, porque Él, como nosotros, también tiene que llegar a una perfección para poder entrar a luz y vida. Es algo natural que las personas estén en el lugar del terremoto. Ya es pues algo porque ahí vive. Ahí escogieron sus ancestros y todo fundar la ciudad o lo que sea. Pero no es que, bueno, ahí está ese grupo de personas. A esas personas le voy a mandar un terremoto para que mueran y para que sufran y vivan esta catástrofe. No, ya Jesús lo admite ahí, que son accidentes del tiempo, pero también sufrimos por nuestro empeño de no hacer caso de lo que Dios quiere para nosotros, para salirnos, para estar siempre fuera de la voluntad de Dios y hacer lo que nos dé la gana. Pero eso ya es exclusivamente libre albedrío. Entonces, ¿cómo interviene Dios realmente? Si no, el castigo no viene de Dios, ¿cómo es que Dios interviene realmente? Veamos. Por su naturaleza encontramos que Dios constantemente, o sea, nosotros constantemente nos vemos confrontados por el misterio de Dios. Nos confunde el desenvolvimiento creciente del interminable panorama de la verdad de su infinita bondad, su ilimitada misericordia, su incomparable sabiduría y su carácter extraordinario. La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo. La rectitud es la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses y al bienestar universal de los hijos del tiempo. Estamos entrando entonces en el campo de la misericordia. Y esta misericordia, como lo vimos veladamente en un principio, tanto la teología cristiana como la islámica, que fue la que mencionamos aquí, admite que Dios puede eh, aminorar esos sufrimientos por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, pero sin embargo puede aminorarse ese castigo, digamos, entre comillas, al que nos exponemos cuando nosotros no hacemos caso de ese plan maravilloso que Dios nos trae y nos muestra a través de esa chispa divina que mora en nosotros, el ajustador de pensamiento. Él te trae un plan y nosotros en nuestro libre albedrío podemos aceptarlo o no.
Si somos dóciles y lo aceptamos, pues voluntariamente y con mucho amor, vamos a querer hacer esa voluntad de Dios para nosotros. Que incluya cosas que nos van a causar dolor, pena, sufrimiento, a lo mejor, porque depende del plan que Dios tiene para cada uno. Eh, pero sin embargo, en ese plan tenemos lo que en un capítulo del libro se refiere a las inevitabilidades. Estas inevitabilidades están puestas en nuestra vida precisamente para que nos fortalezcamos o desarrollemos en ciertos valores. Y creo que uno de los principales es el amor. Porque el amor es la mayor característica de Dios, el atributo más grande que nosotros reconocemos en Dios, hacia nosotros y también de nosotros a Dios, porque no solo Dios nos ama, también nosotros lo amamos, le veneramos por esa grandiosidad que es Él. Imagínense cómo creó todo su plan de tiempo y espacio y nos involucró a nosotros. Estamos aquí en ese plan, pero podríamos no estar si esa hubiese sido la voluntad de Dios. ¿Qué pasó para que yo pudiera existir en este planeta sufriente, el planeta de la cruz? Solo Dios sabe. ¿Por qué me dio un ajustador de pensamiento, específicamente el que tengo? Pues el ajustador de pensamiento vio mis potencialidades, no realidades, y pensó que en mí podía desarrollar esos valores que me permitieran lograr una supervivencia y llegar luego a través de los mundos morontiales y espirituales al paraíso, a la presencia de Dios, a servir de nuevo según el plan que Dios tenga en estos universos o en los universos futuros. Pero que hay un plan para mí, lo hay. Pero, como dijimos, en el libre albedrío está aceptar este plan o no. ¿Qué pasa si no lo acepto? Pues es como que me quedo sin aire, me quedo sin energía de vida, sin alimento de vida. Y es lógico, sin alimento voy a perecer, voy a morir. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ese amor tan grande de Dios que me da el libre albedrío. Soy yo la que escojo. Cada uno de nosotros lo escoge. Es maravilloso, realmente. Bueno, continuemos. Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia. La misericordia del Señor es de eternidad a eternidad. Sí, su misericordia perdura por siempre. Esto lo sigue diciendo el revelador en el libro de Urano. La necesidad de la criatura en sí es suficiente para asegurar el pleno caudal de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Qué bello. Pero es verdad que aun al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. O sea, no somos, eh, o sea, la justicia no se imparte
porque esté ahí y porque rompimos una ley. Siempre va a estar atemperada por esa misericordia, ese amor infinito que Dios nos tiene y por el cual nos creó. Jesús tenía un firme sentido de la justicia, pero también era una justicia siempre atemperada por la misericordia. ¡Qué belleza! Aquí quedamos en esta presentación del tema sobre el castigo de Dios. Hemos visto la filosofía, hemos visto la teología y hemos visto lo que dice el libro de Urantia. ¿Qué pasa ahora entonces? Bueno, ahora, ¿qué opinas tú sobre el castigo de Dios? Lleva esta plática a la reflexión y al discernimiento. En el discernimiento, el Espíritu de Dios, ese ajustador de pensamiento, esa chispa divina, nos ilumina de cómo interpretar todas esas cosas que nos suceden a diario y que han sucedido en tiempos anteriores. ¿De qué manera estaba presente Dios en todo eso? ¿Era castigándonos o acompañándonos y apoyándonos? Bueno, queridos amigos, hasta ahora este tema. Les invito para el próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde, hora central de México, para que discutamos y discernamos sobre otro tema de espiritualidad, que a eso se refiere el programa de Estellos, como lo dice siempre nuestro anuncio final. Destellos es un programa especial para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes, que se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV. Sus redes sociales, todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México. Y su repetición en diferido es a las 3 de la mañana los días martes, siempre hora central de México, facilitando así a nuestros amigos durantianos en España y otros lugares del mundo el que puedan ver y escuchar el programa a una hora apropiada para ellos. Revisando las estadísticas del programa, vemos que nos miran hasta en Australia y los agradecemos por su preferencia a todos en todos los lugares del mundo que nos estén escuchando, viendo en vivo o por diferido. Muchas gracias.